A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es realmente la información? Pero ojo, no su significado, sino ¿cómo se mide? Bueno, pues en 1948 un concepto llamado entropía lo cambió absolutamente todo. Y hoy vamos a ver por qué es la base de nuestro mundo digital. Venga, empecemos. Vamos a empezar con una pregunta sencilla. Si miramos estas dos secuencias, AAA y QWERTY, así a primera vista, ¿cuál diríamos que tiene más información? La intuición nos lleva casi a todos a señalar QWERTY, ¿verdad? La pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué nos está diciendo esa intuición sobre qué es la información en realidad? Pues la clave de todo está en lo predecible que es cada una. En AA, después de ver la primera A, ya sabemos con un 100% de certeza lo que viene después. No hay sorpresa. En cambio, en QWERTY, cada letra es una pequeña sorpresa, ¿no? Reduce nuestra incertidumbre sobre lo que podría haber salido. Y esa idea, la idea de la sorpresa, es la clave de todo esto. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con ese misterio de qué es la información, luego aprenderemos a medirla con precisión matemática, jugaremos un poco con las probabilidades, veremos su aplicación más famosa y práctica, y finalmente entenderemos por qué es un concepto tan fundamental. Vale, primera parada. El problema central que la teoría de la información intenta resolver. Y es que no se trata del significado de un mensaje, sino de cómo podemos llegar a medirlo de una forma objetiva, con números. Y aquí está la genialidad de la idea de Shannon. La información no reside tanto en el mensaje que se envía, sino en todos los mensajes que no se enviaron. Cada letra, cada dato que recibimos es valioso porque reduce nuestra incertidumbre. Y claro, cuanto más inesperado es, más valor informativo tiene. Venga, pasemos ahora de la intuición a una medida formal. Si la información es sorpresa, ¿cómo narices la medimos? Pues aquí es donde entra en juego Claude Shannon, que nos dio la herramienta perfecta para hacerlo, la entropía. Aquí tenemos la definición formal. A ver, para que nos entendamos. Pensemos en la entropía como una especie de puntuación de imprevisibilidad para una fuente de datos. Ojo, no mide la sorpresa de un único mensaje, sino la sorpresa promedio que podemos esperar de esa fuente en general. Y esto lo ilustra de maravilla. En un texto en español, por ejemplo, encontrarse la palabra que no es ninguna sorpresa, es súper común y por lo tanto tiene muy poca información. Pero en cambio, si nos encontramos una palabra rara como esternocleidomastoideo, eso sí que es una sorpresa, y por tanto aporta muchísima más información. Pensemos, por ejemplo, en lanzar una moneda al aire. Si la moneda está trucada y sale cara el 99% de las veces, el resultado es súper predecible. Hay muy poca incertidumbre, así que la entropía es baja. Pero si la moneda es justa, 50% de probabilidad para cara y para cruz, la incertidumbre es máxima, nadie sabe qué va a salir. Y es justo ahí donde la entropía alcanza su valor más alto. Perfecto, ya tenemos el concepto. Pero, ¿cómo pasamos de esta idea de sorpresa a un número real? A algo que podamos usar. Pues vamos a ver cómo se calcula la entropía en la práctica. Miremos cómo se traduce esto a números. Usando una fórmula matemática, a cada mensaje se le asigna una cantidad de información que se mide en bits. Un bit, para entendernos, es la unidad más básica de información, como un sí o un no. Y fíjense, el mensaje más probable, M1, solo contiene un bit de información. Pero los mensajes más raros, M2 y M3, contienen el doble, 2 bits cada uno. Se confirma la regla. A menos probabilidad, más información. Entonces, ¿cuál es la entropía de todo el sistema? Pues no es ni un bit, ni dos. Es el promedio ponderado. Como el mensaje 1 aparece la mitad del tiempo, su peso en el promedio es mucho mayor. Es decir, hay que tener en cuenta la probabilidad de que aparezca cada mensaje. Y si hacemos el cálculo, el resultado es 1,5 bits. Ese número, esa es la entropía del sistema. Es la medida exacta de su incertidumbre promedio. Nos dice que, por cada mensaje que recibamos de esta fuente, podemos esperar obtener, de media, 1,5 bits de información pura y dura. Muy bien, 1,5 bits. ¿Y qué? ¿Para qué sirve este número tan abstracto? Pues resulta que este concepto es la clave de una de las tecnologías que más usamos en nuestro día a día, la compresión de datos. La lógica que hay detrás de comprimir un archivo, como un zip, se basa directamente en la entropía. Un codificador óptimo, como por ejemplo el algoritmo de Huffman, lo que hace es analizar la frecuencia de los datos y sigue estas reglas al pie de la letra. Es de hecho la misma idea que el código Morse, donde las letras más comunes en inglés tienen las secuencias de puntos y rayas más cortas. Si aplicamos esto a nuestro ejemplo, un codificador inteligente haría algo así. Al mensaje 1, que es el más frecuente, le asignaría el código más corto posible, pongamos un 0. Y a los mensajes 2 y 3, que son más raros, pues les daría códigos un poquito más largos, como 10 y 11. Y aquí llega el momento clave, el ajá. ¿Nos acordamos de nuestro número, el 1,5 bits? Pues no es solo un cálculo teórico, es el límite.
El trabajo de Shannon demostró que es físicamente imposible comprimir los datos de esta fuente a un tamaño medio menor de 1,5 bits por mensaje, sin perder información, claro. O sea que la entropía es, literalmente, el límite de velocidad de la compresión. Bueno, y para terminar, vamos a alejarnos un poco para apreciar la verdadera magnitud de esta idea. Porque la entropía es mucho, mucho más que comprimir archivos. Y lo más increíble es que esta idea va más allá de los ordenadores. El mismo concepto matemático se usa en física para medir el desorden en el universo y en criptografía para medir lo robusta que es una contraseña. Es un principio universal sobre la incertidumbre. Así que, la próxima vez que comprimamos un archivo o enviemos un mensaje, recordemos la entropía, esa medida tan elegante de la sorpresa que define los límites de lo que es posible. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. En un mundo que no para de generar datos a un ritmo exponencial, ¿qué implicaciones tiene saber que la información misma tiene sus propias leyes fundamentales?